The Palme d'Or goes to Bong Joon-ho. And the Oscar goes to Parasite. Bong Joon-ho. Parasite ha logrado lo que ninguna otra película en toda la historia del cine. ¿Te gustaría saber cómo fue cambiando la historia desde el guión al storyboard y el montaje final? ¿Cuáles fueron sus referencias? ¿Y qué pinta un cangrejo en todo esto? Pues no te pierdas ni un minuto de este vídeo. ¡Empezamos! Parasite es la culminación de todo lo que ha aprendido Bong Joon-ho a lo largo de más de 20 años como guionista y director. Uno de los puntos fuertes de Parasite es que todo lo que aparece en la pantalla tiene un propósito específico y un significado que transforma la historia a medida que se desarrolla. Es una obra repleta de lo que en guión se llama planting y payoff, que significa sembrar y recoger. Para hacer este análisis he ido escena por escena extrayendo una escaleta y he comparado las tres versiones para ver si estaba todo en el guión o había cambios. Y los hay, bastantes. Por ejemplo, el final era distinto tanto en el guión como en el storyboard. También hay varias escenas eliminadas y hasta un cangrejo. Por supuesto, este vídeo va a estar lleno de spoilers, así que si no has visto la película, no sigas porque vamos a destripar los distintos giros y analizar cómo navega por distintos géneros desde el principio hasta el final. El propio Bong Joon-ho dice que la película es al mismo tiempo una comedia sin payasos y una tragedia sin villanos, pero quizás lo más interesante del guión de Parasite es su estructura. Sí, tiene 3 actos con un principio, un medio y un final, pero no de la forma en la que estamos acostumbrados. Parasite tiene una estructura propia creada por y para esta historia, y más bien tiene una estructura vertical. Bong Joon-ho la define como una película de escaleras y su montador dice que se parece a una montaña rusa. Además, esta película bebe de muchas películas que le encantan a Bong Joon-ho y de las que iremos hablando a lo largo del vídeo. Dicho todo esto, comenzamos. Desde el comienzo de Parasite ya hay cambios significativos que tienen que ver con la dirección y la puesta en escena. Según el guión, la película comenzaría sobre un fondo negro apareciendo el título y lo primero que vemos es a Ki-woo buscando wifi. Al dibujar el storyboard, Bong Joon-ho decide comenzar con una ventana del semisótano al exterior y mostrar ahí el título y luego hacer un movimiento de cámara descendente en vertical para mostrarnos a Ki-woo por primera vez. De esta forma sutil ya nos está mostrando que este personaje está muy abajo en la escala social y este plano además cobrará especial significado al final. Es prácticamente el único cambio importante en esta primera escena de Parasite en la que nos presentan magistralmente a los 4 integrantes de una familia pobre, los Kim. En poco más de un minuto ya sabemos que todos están desempleados, apenas tienen para comer y se comportan como parásitos robando wifi a los vecinos. Malviven realizando trabajos como ensamblar cajas para la pizzería del barrio y son tan pobres que el padre pide que dejen las ventanas abiertas para tener fumigación gratis y acabar así con los parásitos que tienen en casa. Esto tiene pinta de ser una comedia. También vemos que son un poco manipuladores y trabajan en equipo. Y justo aquí encontramos en el storyboard 3 escenas que no están en el guión literario ni en la película. Las 2 primeras transcurren en el supermercado. Primero en el interior, donde los 2 hermanos compran comida con el dinero que han ganado y Ki-yoon, la hermana, aprovecha para robar varias cosas. Luego en el exterior, Ki-yoon muestra el botín y Ki-woo se enfada con ella porque ha robado. Y no cualquier cosa, sino un cangrejo real que es bastante caro. El cangrejo, por cierto, sí sale en el guión literario y en el storyboard más adelante, pero luego llegaremos a eso. Lo importante de estas escenas es que plantean un conflicto entre los hermanos. Según él, deben pagar el cangrejo cuando ganen dinero. Según ella, hay que dejar de preocuparse tanto por los demás y preocuparse por la familia, porque ellos son gente pobre y necesitada y hay que ayudar a los necesitados. Después de esas 2 escenas, había otra en la que los padres aprovechan que no están los hijos en casa para tener intimidad después de mucho tiempo. Probablemente Bong Joon-ho introdujo estas escenas porque pensó que era necesario para conocer mejor a cada miembro de la familia, aunque nuestra percepción de Ki-yoon podría haber sido negativa si le vemos robando, claro. Fijaos que hasta Bong Joon-ho duda durante el proceso, especialmente en los 10 primeros minutos de la película, porque es fundamental presentar rápido a los protagonistas antes de que llegue ese acontecimiento que irrumpe en sus vidas y hace arrancar la historia. Este acontecimiento es el detonante, conocido también como la llamada a la aventura, que llega en torno al minuto 11 y en el guión está en la página 12. Ki-woo recibe la visita de su amigo Min, un chico de una clase social más alta y con más confianza en sí mismo que Ki-woo. Min le trae como regalo una roca de erudito que simboliza el deseo de Ki-woo, tener bonanza económica. También le propone a Ki-woo que le sustituya como profesor particular de un adolescente de clase alta, Dahae. Precisamente se lo dice a Ki-woo porque es un perdedor y no teme que pueda conquistar a Dahae, ya que Min quiere pedirle matrimonio cuando acabe la universidad. Para sustituir a Min, Ki-woo tiene que fingir que es universitario. Hasta aquí todo normal. Esto pinta comedia de enredo con tintes dramáticos. El típico argumento de pez fuera del agua en el que Ki-woo se infiltrará en un mundo que no es el suyo, el de los ricos. Para ello, Bong Joon-ho utiliza el recurso narrativo de la ironía dramática en el que nosotros y el protagonista tenemos más información que el resto de personajes. A partir de aquí, digamos que empieza la historia, pero no la que nosotros pensamos.
Como público y también como guionistas estamos muy acostumbrados a un esquema de 3 actos dividido por 2 puntos de giro, un detonante que arranca la historia, un clímax que la culmina y en ocasiones un midpoint que sirve para dar un pequeño giro a mitad de la película. El primer punto de giro, según la mayoría de manuales de guión, suele estar en torno al minuto 25 o 30 de una película. Entre el detonante y el primer punto de giro, también el protagonista suele tener un debate interno antes de aceptar el objetivo, y el acontecimiento que empuja irremediablemente al protagonista hacia ese objetivo sería el primer punto de giro. Pero en Parasite no hay un acontecimiento así. De hecho, no hay ningún giro dramático importante hasta el minuto 62 de la película. Por eso, si intentamos analizar la estructura siguiendo los esquemas que conocemos, no hay consenso. Y si leéis análisis de Parasite o veis videoensayos en YouTube, cada uno establece el primer punto de giro en un momento distinto. Hay quien dice que está en el minuto 15 cuando Ki-woo llega a la casa por primera vez. Otros dicen que en el minuto 20 cuando Ki-woo ve la posibilidad de conseguir trabajo para su hermana. Para mí, la primera vez que leí el guión lo establecí en el minuto 31, en la página 33, cuando la familia Kim celebra que los hijos tienen trabajo y los hijos ya piensan cómo meter también a los padres en la casa. Es decir, comienza el plan. Es aquí cuando se proponen infiltrar a toda la familia en casa de los Park para salir de la pobreza todos juntos como un equipo. Por lo tanto, si lo analizamos siguiendo la estructura más extendida entre los guionistas, podríamos considerarlo el final del primer acto. Y la película quedaría dividida así en 4 partes de aproximadamente media hora, divididas por estos 3 momentos clave. En el 31 ponen en marcha el plan, en el 62 sucede algo que no estaba en el plan y que pone todo del revés, y en el 100 ya no hay plan y casi mejor no tener uno porque ¿para qué si va a fallar? Pero, ¿y si estamos intentando encorsetar la historia de Parasite en un esquema que no es el suyo? Porque nunca había visto tanta falta de consenso al analizar una estructura. Y eso es porque claramente el primer punto de giro no encaja con los tiempos a los que estamos acostumbrados. Por eso también hay quien dice que llega en el minuto 45 e incluso hay quien lo establece en el minuto 62 cuando suena el timbre en una noche lluviosa. Y probablemente esta hipótesis es la más acertada, porque hasta ese momento todo ha sido ascender, ascender y ascender. No ha habido altibajos en la trayectoria del protagonista como suele haber en casi todas las películas en las que la trama suele alternar momentos positivos y momentos negativos con el objetivo de hacer más interesante la historia. Los Kim empiezan en lo más bajo y el interés del espectador se ha mantenido principalmente porque cada 10 minutos sucede algo que hace evolucionar la historia y les hace subir un peldaño de la escalera social. Primero Min le ofrece el trabajo a Ki-woo, luego él ve la posibilidad de conseguir trabajo para su hermana, luego Ki-yoon deja las bragas en el asiento trasero del coche de los Park, luego orquestan el plan perfecto para echar a la empleada doméstica, hasta que llegamos al minuto 50 en el que por fin toda la familia se ha infiltrado por completo en la casa. Los Kim están en la cima, todos tienen trabajo y hasta se permiten el lujo de beber una cerveza más cara que al principio. Lo único que les puede fastidiar el plan de momento es el niño, porque se da cuenta de que los 4 huelen igual. Y este pequeño detalle genera unas falsas expectativas en el espectador pensando que el niño les delatará. El olor a pobre y a sótano se va a repetir varias veces y es fundamental para cocinar el clima a fuego lento. Esto ha sido solo lo que llamamos un planting, pero no nos adelantemos. Lo importante es que cuando los Kim se adueñan de la casa al quedarse solos durante el fin de semana, Ki-woo se proyecta varios escalones por encima. Ya está pensando en ir a la universidad, casarse con Da-hae y conseguir actores para que hagan de sus padres. El inicio de una tormenta es el presagio de que algo malo va a suceder, y cuando en el minuto 62 suena el timbre y aparece la empleada doméstica, el sueño de Ki-woo empieza a desvanecerse. Y llegados a este momento de la película, vamos a hablar de las referencias. Bong Joon-ho es un cinéfilo empedernido y se ha inspirado en muchas películas para escribir y dirigir esta historia, entre ellas El sirviente de Joseph Losey, La ceremonia de Claude Chabrol y High and Low de Akira Kurosawa. Pero sobre todo se inspiró en 2. La primera es The Housemaid, una obra cumbre del cine surcoreano firmada por Kim Ki-yoon, a quien Bong Joon-ho considera su mentor. Esa película va sobre una empleada doméstica pobre que se va haciendo con el control de una casa que tiene 2 plantas y comparte 2 elementos comunes con Parasite. El conflicto se precipita durante una noche de fuertes lluvias y las escaleras son fundamentales y tienen mucho significado. Lo mismo sucede con Psicosis de Alfred Hitchcock, cuyo primer punto de giro llega tras una fuerte tormenta que obliga a la protagonista a pasar la noche en el motel de Norman Bates. Y sí, en Psicosis las escaleras también tienen un papel clave. Al igual que en Parasite, en Psicosis la casa también tiene 2 plantas, está en una colina y hay un sótano que oculta un secreto. Bong Joon-ho dice que ha visto Psicosis más de 50 veces, así que algo le ha debido influir, porque precisamente de Psicosis toma su arma principal, un midpoint o punto medio con una sorpresa tan inesperada que divide la historia en 2 películas distintas. De hecho, este giro brutal a mitad de la película
toda y por tanto toda la segunda parte se le ocurrió a finales de 2017 cuando se estrenó Okja y pudo dedicarse por fin 4 meses a terminar el guión, aunque llevaba trabajando en la historia de las dos familias desde 2013. Pero de ese proceso de escritura os hablaré en el próximo vídeo, para no desviarnos del tema. Lo importante es que este giro condiciona todo y obliga a Bong Joon-ho a ser infalible con el ritmo de la película hasta ese minuto 62, porque él estaba obsesionado con que el timbre sonase exactamente en la mitad de la película. Por eso en el guión está en la página 71 de 141, y por eso la principal influencia que tuvieron a la hora de montar fue Mad Max Fury Road, y no es coña. Es la principal razón por la que eliminaron y recortaron varias escenas en la primera mitad de la película. Necesitaban encontrar el ritmo perfecto. Por eso eliminaron la escena 17 que transcurre en una peluquería donde Ki-yoon se arregla el pelo antes de la entrevista de trabajo mientras Ki-woo le habla de la señora Park. En su lugar, en la película pasamos directamente al momento en el que Ki-woo y su hermana llegan a la mansión, y entre otros cambios encontramos el detalle de la taza que no se derrama en las curvas. Eso no estaba en el guión literario, se le ocurrió mientras hacía el storyboard. Tampoco estaba ni en el guión ni en el storyboard el momento en el que Ki-taek se distrae conduciendo y hace un giro brusco. Eso surgió en el rodaje. Lo que sí estaba excelentemente planificado en la secuencia de montaje para echar a la empleada doméstica. Esta secuencia de montaje está marcada por la música ya desde el guión y abarca concretamente 21 escenas del guión. Desde la escena 31, en la que Ki-yoon analiza a la víctima, pasando por el montaje paralelo de los flashbacks de los ensayos y la ejecución del plan que ponen en marcha, hasta llegar a la escena 52, en la que Yeon-kyo acaba convencida de que la empleada doméstica tiene tuberculosis. 7 páginas y media de guión que acaban resumidas en 5 minutos de metraje con 60 planos en total. Bong Joon-ho quería que fuera una versión familiar de películas de atracos como Misión Imposible. Curiosamente, en esta secuencia de montaje hay algunos cambios del guión literario al storyboard que se han convertido en imágenes icónicas. Cuando Ki-yoon sale de la frutería soplando el melocotón y cuando Ki-woo lo raspa en el callejón. Tanto una escena como otra transcurrían en interiores, en concreto en la tienda y en el semisótano. Y todos los planos que tienen cámara lenta en esta secuencia de montaje ya estaban indicados así en el storyboard con la velocidad de frame por segundo correspondiente. Otra escena que se eliminó en el montaje transcurre en el jardín, donde Yeon-kyo entrevista a la madre y revisa su historial médico para cerciorarse de que no tiene tuberculosis como la anterior empleada. Y una de las escenas que más cambios sufrió desde el guión a la película es cuando los Park se van de camping. Aquí hay un detalle importante que no estaba en el guión ni en el storyboard, y es cuando Yeon-kyo le pide a Chang-suk que coja varias cosas para el viaje. Hasta aquí el sótano solo había aparecido una vez, así que durante el rodaje decidió mostrarlo una vez más antes de que llegue la sorpresa. También cuando los Park se van de casa, en el guión había una escena del padre, Ki-taek, disfrutando de la sauna y en la que el sonido del agua se mezclaría con el de la lluvia, pero en el storyboard ya la eliminó. En su lugar, durante el rodaje, decide usar de transición del día a la noche este plano general de la madre lanzando el martillo. Y volvemos a hablar de la estructura vertical en este momento crucial cuando los Kim están en la cumbre. Aquí parece que el interés de la película decae, la familia Kim ya ha logrado su objetivo de infiltrarse en la casa. ¿Y ahora qué? Pues lo festejan emborrachándose en una escena que a muchos nos recuerda a Viridiana de Luis Buñuel, y lo que hace esta escena, que es la más larga de diálogo de toda la película, es que la tensión vaya increciendo. Sabes que va a pasar algo, pero no sabes qué, y eso a Bong Joon-ho le encanta. Está a punto de hacer un clic e invertir la película. El timbre supone el fin del ascenso de Ki-woo y con él el de toda su familia. Vamos a pasar de la comedia al thriller, y además el ritmo se va a acelerar. En apenas unas horas esa escalera que han subido los Kim se va a ir desintegrando y se van a precipitar al vacío. Y toda esta primera parte o primera película que hemos visto lo que ha hecho ha sido educarnos geográficamente para conocer la estructura de la casa a la perfección. Por eso hace tantos travelling de seguimiento y tantas panorámicas. Y ahora detengámonos un momento en este punto medio o midpoint. Esta escena hizo dudar mucho a Bong Joon-ho y sufrió muchos cambios del guión a la pantalla. En el guión literario, nada más entrar, la antigua empleada doméstica comenta que el grifo de la cocina gotea buscando una excusa tonta. En el storyboard se detiene frente a los cuadros familiares y recoloca uno de ellos. Es decir, en ambas versiones busca una excusa y titubea y no va directa al sótano. En la versión final, Moon-kwan se dirige al sótano sin pensarlo, aunque se fija en que ha habido una comilona y dice que costará limpiarlo. También, una vez que baja, hay 3 versiones distintas. En el guión había una elipsis y pasábamos al fregadero goteando. En el storyboard pasamos a un plano del exterior lloviendo en plano general. En la versión final es un plano detalle de la cámara de vigilancia con los cables cortados. Así, además de servir de transición para hacer una elipsis entre las dos escenas, siembra una información que será importante en la resolución de la historia. Y aquí llegamos al momento que nos deja locos en el minuto 67, cuando la empleada nos descubre el acceso secreto que hay en el sótano.
Bong Joon-ho utiliza el recurso de la sorpresa que tanto gustaba a Hitchcock y descubrimos al mismo tiempo que los protagonistas el búnker secreto y al hombre que vive en él. Sin embargo, desde la misma presentación del personaje de la empleada doméstica ya había sembrado varios detalles sutiles que ahora recordamos. Ella vive ahí desde antes que los actuales dueños de la casa, y cuando la despiden no está enfadada, está preocupada. También cuando el señor Park habla de ella dice que le molesta que come por dos. Ahora entendemos por qué. Con este acontecimiento inesperado, los Kim descubren que hay quien está aún más abajo que ellos en la escala social, viviendo como ratas en el subsuelo. Ahora entendemos que la casa en sí misma representa la polarización de la sociedad, donde en lo más alto viven los ricos y en el subsuelo viven los más pobres. Y aquí establece una primera conexión entre Ki-taek y el marido de Moon-kwang, que se había arruinado al intentar montar un negocio parecido al que había intentado Ki-taek. En el minuto 70, un pequeño tropiezo hace que pierdan el control de la situación y sean convertidos en rehenes. Ahora el objetivo de los Kim es preservar su estatus como sea y huir de la casa. Y nos damos cuenta de que esta película no es una lucha de pobres contra ricos, sino de pobres contra pobres. Y en esa batalla los ricos están al margen. No son capaces siquiera de imaginarla porque nunca miran hacia abajo ni se preocupan por sus empleados. Y eso es lo que sucede cuando los Kim logran hacerse con el control de la situación en el minuto 75 y llama a la señora Park para avisar que están volviendo a casa. En 8 minutos debe estar la comida lista. A partir de aquí los acontecimientos se precipitan cuesta abajo y sin frenos en otra secuencia de montaje vertiginosa y magistral. Ki-taek, el padre que al principio era el más pasivo de la familia, tiene que tomar el control porque su hijo está desbordado, pero no puede retener a Moon-kwang y en el minuto 78 Chang-suk le da una patada tirándola por las escaleras, y esto será el principio del fin. En estos minutos también comprendemos muchos detalles que había sutilmente sembrado durante la primera parte, por ejemplo, la mancha negra en los dibujos de Da-sung o las luces de la escalera que se encienden cuando el señor Park llega a casa. Y en el minuto 85, cuando parece que los Kim se van a librar, Da-sung acampa en el jardín y se ven obligados a esconderse bajo la mesa. Y otra vez hay que hablar de Alfred Hitchcock. Para explicar en qué consiste el suspense y en qué se diferencia de la sorpresa, él decía que imagináramos que en una conversación entre dos personas el público sabe que hay una bomba debajo de la mesa, pero los protagonistas no. Pues en esta escena los Kim son la bomba, pero como los ricos nunca miran hacia abajo, los ignoran, aunque vuelve a aparecer el olor del señor Kim. Y aquí, en la intimidad, Ki-taek descubre lo que realmente piensa su jefe sobre él. Ni soporta su olor a pobre, ni el de la clase baja en general, que según él nunca deben cruzar la línea. Además, Ki-taek tiene que aguantar cómo sus jefes se excitan pensando en las bragas baratas de su hija. Seguimos cocinando el clima final a fuego lento, y esta escena contrasta con lo que opinaban de sus jefes hace apenas unos minutos. Y por si fuera poca la humillación, cuando por fin se duerme el matrimonio Park, Ki-taek se arrastra huyendo de la oscuridad como una cucaracha, tal y como había dicho su mujer unas horas antes cuando todo les iba bien. Estamos en el minuto 91 y por fin logran escapar, y lo hacen siempre yendo hacia abajo en una escena que está inspirada en la película Force of Evil de Abraham Polonsky. Durante ese descenso surgen las dudas entre los hijos. El padre promete arreglarlo y asegura que tiene un plan, aunque no parece tenerlo. Al llegar a su barrio está completamente inundado, y aquí es donde aparecía el cangrejo que Ki-yoon había robado en el supermercado en esa escena eliminada del principio de la película. Según escribe Bong Joon-ho en el guión, nada más entrar en la casa inundada, Ki-taek tocaba algo con el pie y era un cangrejo vivo. Lo agarraba en alto mirándolo y lo tiraba. Debía ser un momento surrealista que aportara humor. Y en el guión no menciona nada de la foto de su mujer cuando era atleta ni de la medalla. Esto ya se le ocurrió al hacer el storyboard, aunque insistió en la idea del cangrejo. No sabemos si llegó a rodarse, pero lo que sí está claro es que prefirió que esta escena no tuviera comedia, porque los Kim han perdido lo poco que tenían y no les queda absolutamente nada salvo los recuerdos de una vida mejor. Ki-yoon, por su parte, lo único que quiere es fumarse un cigarro, sabe que no puede hacer nada y se rinde, y su imagen contrasta con la de unas horas antes cuando se tomaba un baño. Ki-woo rescata la piedra y se aferra a ella, o más bien la piedra se aferra a él, porque sale flotando. En montaje paralelo vemos también el derrumbe de la otra familia pobre, y esto fue una idea del montador, porque en principio iban a ir consecutivas, no intercaladas. Moon-kwang, gravemente herida, libera a su marido y como última voluntad le pide venganza repitiendo el nombre de Chang-suk. Con este punto de giro en el que los Kim lo han perdido todo, nos vamos mediante una elipsis a un centro deportivo donde han sido evacuadas las miles de víctimas de las inundaciones, y allí Ki-woo quiere saber cuál es el plan de su padre, pero el padre está derrotado. Todo lo que podía salir mal ha salido peor, y es tajante: el mejor plan es no hacer ningún plan. Pero ¿por qué hablan tanto de planes los personajes a lo largo de la película? Porque incluso hacer planes es un privilegio que no está al alcance de todos. Los pobres se pasan la vida haciendo planes que seguramente no podrán cumplir, o soñando con todo lo que harán el día que puedan hacerlo si les toca la lotería. También los pobres son más vulnerables cuando hay un imprevisto y se ven obligados a cambiar de planes. Y esto lo vamos a ver de una forma clara en el tercer acto de la película, que comienza con una desigualdad aún mayor si cabe entre las dos familias protagonistas.
Yonkyo se despierta el domingo por la mañana con ganas de montar una gran fiesta de cumpleaños para Dason. Lo que para unos va a ser un gran día porque la lluvia ha despejado del cielo y pueden celebrar el cumpleaños en el jardín, para los otros ha supuesto su ruina absoluta. El contraste y la distancia entre ambos ya viene marcada desde el guión. Mientras la señora Park elige vestuario en un vestidor amplísimo, la familia Kim se viste con lo que consiguen entre una montaña de ropa usada. Y aquí más que nunca vemos que los Park, la familia rica, son tan parásitos como el resto de personajes, ya que utilizan a sus empleados como instrumentos, obligándoles a trabajar en domingo cuando les tocaba descansar. ¿Quién va a montar todo lo necesario para la fiesta en el jardín? Pues la empleada doméstica. ¿A quién le toca ir a comprar? ¿Al marido? No, le paga extra al chofer para que trabaje en su día libre. Y ya de paso, invita a los tutores de sus hijos, a los que también les pagará por asistir a la fiesta. Pero ninguno de los miembros de la familia Kim está con mucho ánimo de seguir con la farsa que han montado. Especialmente Ki-taek, que está claro que ya no soporta a los Park y por si fuera poco también sufre el desprecio de la señora Park por su olor a pobre. Pero el culmen de la cosificación que demuestran los Park hacia sus empleados llega cuando hacen que el chofer se vista de indio. Aquí había un diálogo muy interesante que no llegó a la película. Cuando el jefe nota que su empleado está desganado, le dice: piensa en esto como parte del trabajo. Pues en el guión, Ki-taek le responde: señor Park, creo que ha cruzado la línea. En el storyboard, Ki-taek disimula tocándole la cinta del pelo como si se refiriese a esa línea. El jefe, molesto, le quita la mano a su empleado. En el montaje final, simplemente la mirada de Ki-taek lo dice todo. No hace falta decir nada, el jefe ha cruzado la línea y el vaso se ha desbordado. Y a partir de aquí, todo se precipita hacia el clímax. Ki-woo está completamente ido, solo piensa en arreglar el problema del sótano para continuar con su fantasía de ir a la universidad y casarse con Da-hae, y pretende usar como arma la piedra que simbolizaba su deseo inicial. Ki-jung y su madre creen que aún pueden arreglar las cosas con la pareja del sótano, pero finalmente la señora Park requiere a Ki-jung para que lleve la tarta, y en apenas unos minutos la tragedia está servida. Ki-woo baja al sótano armado con la piedra, pero se le cae, y allí le espera el marido de Moon-kwan dispuesto a ejecutar su venganza. La piedra que simbolizaba el deseo de Ki-woo será el arma que acabe con él. Al pasar por la cocina, Kun-sae agarra un cuchillo como el de Psicosis, se lo clava a Ki-jung delante de Da-song y el niño sufre un ataque al ver al fantasma que le tiene traumatizado. Durante estos segundos de máxima tensión, Bong Joon-ho muestra este caos desde el punto de vista de Ki-taek, que ve cómo su mundo se ha desmoronado. Su hijo está inconsciente con la cabeza cubierta de sangre, su hija muriendo en sus brazos y su esposa luchando contra el pobre diablo del sótano. Y para colmo, su jefe quiere que lleve a Da-song al hospital. Como no puede ni reaccionar, le lanza la llave pero acaba bajo el cuerpo de Kun-sae, y cuando el señor Park intenta recuperarla, le explota en la cara el olor a pobre multiplicado por 1000. Así que Ki-taek, harto del desprecio del señor Park, agarra el cuchillo y se lo clava ante la mirada atónita de todos, incluida su familia, y huye sin que sepamos a dónde va, fundiendo a negro. Estamos en el minuto 116, acabamos de ver el clímax de la película y Bong Joon-ho todavía no ha dicho su última palabra. Quedan 10 minutos y aún queda un epílogo. A pesar de la tragedia, Bong Joon-ho empieza este último tramo con una situación cómica en la que Ki-woo despierta en el hospital y un policía intenta leerle la famosa advertencia a Miranda, pero Ki-woo tiene secuelas de la cirugía cerebral y se ríe de todo. Este epílogo será narrado a través de una voz en off, aunque realmente es una carta de Ki-woo a su padre. En cuanto al arco de transformación de la familia Kim, obviamente están peor que al principio. Querían subir peldaños de la escalera y la han acabado bajando. No solo siguen siendo pobres, sino que la familia ha quedado desmembrada, con Ki-jung asesinada y Ki-taek desaparecido y buscado por la policía. A Ki-woo solo le queda seguir soñando con volver a reunirse algún día con su padre. Por eso sube a la montaña para ver desde arriba la casa de los Park, donde ahora vive una familia que no es coreana. Ki-woo espera que su padre se comunique con él de alguna forma, y lo hace mediante Morse. El caso es que Ki-taek sustituye al antiguo habitante del búnker, convirtiéndose en un auténtico parásito de una nueva familia. Ahora de verdad sí que vive como una cucaracha. Ki-woo decide escribirle una nueva carta a su padre y se queda dormido. Y aquí hay un detalle que cambia del guión a la película. Cuando vemos este plano de la roca, Bong Joon-ho lo escribió como el momento en el que la piedra fue descubierta por primera vez, y así lo refleja en el storyboard, en el que vemos cómo unas manos extraen la roca. Sin embargo, en la película es al revés. Es bastante probable que lo rodara de las dos formas y en el montaje vieran que funcionaba mejor dejándola que recogiéndola, porque da la sensación de dejar el pasado atrás. En la carta a su padre, Ki-woo asegura que tiene un plan a largo plazo: estudiar, ganar dinero y comprar la casa para reunir de nuevo a la familia. Pero obviamente es una fantasía. Para empezar, porque es imposible que el hijo pueda enviar una carta a su padre. Y aquí vienen las diferencias entre el final que hay en el guión, en el storyboard y en la película. Según el guión, la última escena transcurre en la montaña, desde donde Ki-woo observa la casa entre muchas otras mansiones, le dice al padre que no sabe cómo hacerle llegar la carta y llora. Fin. En el storyboard se plantea pasar de la montaña al mismo plano del sótano como el primer plano de la película, pero piensa dos versiones distintas. Una en la que está con el gorro de invierno de la escena anterior y otro en el que está con la ropa de haberse
hubiese quedado dormido. Finalmente, la montaña no aparece y pasamos directamente del falso reencuentro con el padre al semisótano, donde Ki-bu termina la carta con un "hasta entonces, cuídese". Un final que, aun siendo triste, no es tan duro como el que había en el guión literario. Hay muchas más cosas de las que hablar sobre Parasite. ¿Cómo surgió la idea? ¿Dónde se rodó la película? ¿Con qué software se editó? ¿Qué significa la canción de los créditos finales? Pues de estas y otras curiosidades voy a hablar en el próximo vídeo. Si quieres leer el guión de Parasite, comprar el storyboard o descubrir la lista de películas que inspiraron Parasite, os dejo los links en la descripción. Y si queréis profundizar en algunos conceptos que hemos visto en este vídeo, os recomiendo ver el curso de guión, que además es gratis. Nos vemos pronto. Hasta entonces, cuídense.